están? Me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a un episodio más de El cuidado de las especies es importante. Por eso este espacio comparte contigo las situaciones que nuestras mascotas pueden presentar. Las aves de mano del doctor Juan Carlos Morales. Hospital Veterinario. Miércoles 4:30 de la tarde. Sábado y domingo 11 de la mañana. Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. Gobierno del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Estudiantes de secundaria, esperemos que ya estén listos para recibir sus clases a través de Escuela TV. En esta hora de 4 a 5 de la tarde corresponde para los alumnos de primer grado. Estarán a cargo de la maestra Idalia Garza Martínez con la materia de español para que presten mucha atención. Queremos agradecer de antemano al intérprete Ociel Domínguez, quien nos estará acompañando en el lenguaje de señas mexicana durante esta hora. También en un rato más, de preferencia cuando terminen esta hora, los invitamos a que sigan las redes sociales, en especial el Instagram de Canal 28 Nuevo León. Así es como nos encuentran. Para todos los papás que utilicen esta aplicación móvil, entren a nuestro perfil Canal 28 Nuevo León y van a poder encontrar una sorpresa muy interesante para todos ustedes y sus hijos e hijas. Así que en cuanto terminen esta dinámica, los alumnos de primer grado de secundaria entren a nuestro perfil, así nos encuentran como Canal 28 NL. Sin más por el momento, comenzamos las clases. Esto es Escuela TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados alumnos y padres de familia que amablemente nos acompañan desde sus hogares. Yo soy la profesora Idalia Garza Martínez y el día de hoy estaré con ustedes en este espacio en el horario de 4 a 5 trabajando con la materia Lengua Materna Español primer grado. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes y aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento al Gobierno del Estado de Nuevo León, quien en compañía con la Secretaría de Educación Pública, todas las autoridades educativas y por supuesto nuestros amigos de Canal 28 y de Radio Nuevo León realizan para que esta transmisión, este exitoso proyecto pueda ser transmitido y llegue hasta tu hogar. Recuerda que estamos en una situación de contingencia, no estamos de vacaciones, estamos en una situación que no habíamos vivido antes, pero como siempre Nuevo León, un estado que se caracteriza por mantenerse a la vanguardia, pues tenemos un proyecto que de inmediato fue respuesta del gobierno y las autoridades educativas y sabemos que ha tenido gran éxito entre sus hogares. Entonces, el día de hoy los invito a permanecer conmigo. En esta hora yo sé que vas a aprender mucho, vas a conocer algunos aspectos de la cultura mexicana, algunos aspectos también de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, y yo sé que va a ser de mucho provecho para ti. Bien. El tema del día de hoy es el de nuestros tesoros lingüísticos y culturales. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has puesto a pensar si nuestra lengua materna tiene orígenes en otras lenguas que antes del idioma que actualmente hablamos se hablaran en nuestro país? ¿Alguna vez te has cuestionado cuál es el origen de nuestro idioma? ¿Te has cuestionado si todas las palabras que utilizamos cotidianamente son originalmente solamente del español o si esta lengua se enriquece de otras? Pues esto lo vamos a ver el día de hoy. Antes de comenzar la clase, te recuerdo algunas de las medidas de prevención que nuestras autoridades nos señalan. Como bien sabes, debes lavar tus manos frecuentemente, por lo menos durante 20 segundos, con suficiente agua y jabón. Cuando no tengas a la mano agua y jabón, puedes utilizar el gel antibacterial para colocarlo profundamente en tus manos por la parte anterior y posterior entre las manos.
También, cuando vayas a estornudar o toser, se te sugiere que utilices el ángulo interno de tu brazo, inclinando ligeramente la cabeza, no tocando tu nariz, no tocando tus ojos, ni tampoco tu boca. Se te sugiere que mantengas limpia tu área de trabajo, tus objetos personales, tus objetos de uso común y además, por último, que cuando utilices un cubrebocas sea solamente porque tengas una enfermedad respiratoria. De no ser así, no es necesario que lo utilices. Recuerda que la medida más importante es quédate en casa. Yo me quedo en casa y tú también te quedas en casa. De esta manera nos podemos cuidar. Muy bien, el ámbito de participación social es el que vamos a trabajar en nuestra materia. Tenemos la práctica social del lenguaje, la cual es el reconocimiento a la diversidad lingüística y cultural. Y además, nuestro aprendizaje esperado será el de investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. Quiero que pongas atención en esto. Aunque pareciera muy sencillo, porque tenemos un aprendizaje esperado, que solamente es uno en esta clase, hay clases en las que se abordan hasta 2 aprendizajes esperados, en esta ocasión, aunque es solo un enunciado, abarca mucha información. Es importante que analices el contenido que se propone en este aprendizaje esperado y yo pretendo que durante esta clase tú puedas lograrlo. Necesito de tu participación en casa. Tú vas a tener que mantener tus materiales para que puedas trabajar al ritmo de las actividades que yo te vaya señalando. Pero antes, analiza. Al decir investigar sobre la diversidad lingüística y cultural, implica que tú vas a necesitar diversos materiales. Esta clase va a ser vinculada con otras asignaturas, por lo tanto, también los libros de texto puedes apoyarte en ellos de otras asignaturas que les vamos a ir señalando durante la clase. Los conocimientos previos que debes tener para esta actividad son los siguientes. Estos deberán responder a las preguntas: ¿qué es una lengua indígena? Yo sé que desde que tú estabas en la primaria o quizás desde preescolar has escuchado hablar de las lenguas indígenas. Incluso aquí mismo en Escuela TV ha habido programas que han estado dedicados a las palabras de las lenguas indígenas. Entonces seguramente tú conoces mucho al respecto. ¿Cuáles son las lenguas indígenas más habladas en México? Este punto es muy importante. Yo sé que tú conoces de algunas lenguas indígenas, pero nos vamos a asegurar que tú aprendas cuáles son las más habladas en nuestro país y cuáles son las que han estado cayendo en desuso. También deberemos responder a la pregunta: ¿por qué el 50% de ellas, de estas lenguas indígenas que mencionamos, están en peligro de extinción? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Y por último, ¿qué palabras de origen indígena conoces? Como te puedes dar cuenta, este tema lo puedes incluso platicar con tus papás. Ahora que estamos en temporada de estar confinados en casa, es momento de tener mucha comunicación con nuestros padres, con nuestros hermanos y si tienes la oportunidad también de hablar por teléfono con algún otro familiar, pues tú puedes investigar a través de la plática con los padres de familia, con tus abuelos o tíos, si ellos tienen conocimiento sobre este tema, si ellos saben acerca de las lenguas indígenas de los pueblos originarios de nuestro país. Los materiales que vas a requerir en esta clase va a ser tu libro de guiones didácticos de primer año, así como tu libro de texto, la libreta, por supuesto, o cualquier otra hoja en donde tú vayas a tomar notas, tus lápices, colores y por supuesto un diccionario. Sabemos que en la actualidad muchos de ustedes tienen herramientas tecnológicas y pueden consultar el significado de palabras en tu mismo celular, pero en esta ocasión vamos a fomentar también el uso del diccionario. El producto que pretendemos lograr con esta clase es una infografía. Fíjate bien en esta palabra, quizás no te suene familiar, o tal vez sí, porque en los diferentes libros de texto que tú tienes, de las clases de español, de historia, de geografía, entre otros, vienen muchas infografías. Entonces, es importante que tú recuerdes este término. ¿Lo recuerdas? Ponte a pensar un poquito. De todas las asignaturas que mencioné en este momento, los libros de texto regularmente tienen mucha información visual. ¿A qué me refiero con la información visual? Esto puede ser mapas, tablas, gráficas, entre otros.
Bueno, pues todo eso te puede servir al momento de realizar una infografía. Una infografía no es otra cosa más que una representación gráfica de la información que vamos a manejar en nuestro tema, una información gráfica apoyada con recursos visuales. Aquí es donde tú vas a poner toda tu creatividad. Vas a hacer una infografía en la que apliques todos los conocimientos, pero además vas a poner también tu lado artístico, porque vas a agregarle toques de color y mucho contenido visual. Vamos a comenzar con la clase, ahora sí, con el contenido, para que tú te sientas un poquito más en confianza y que tengas motivación, tengas interés en participar. Yo sé que desde casa estás poniendo mucha atención. Quiero que prestes atención a estos 3 refranes. Anteriormente has estado viendo el proyecto de refranes, seguramente sabes lo que es un refrán, un dicho popular o lo que es también un pregón. En esta clase yo quise abordarla con estos 3 refranes. ¿Por qué? Pues porque precisamente los refranes son frases populares que se emplean desde hace muchísimos años y yo estoy segura que tú conoces muchos. Probablemente los has escuchado en muchos lugares, tal vez en tu familia los emplean, tal vez en tu escuela o con tus amigos muchas veces los has pronunciado para referirte a alguna situación específica. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar exactamente de dónde provienen o qué significan las palabras que están incluidas en este tipo de refranes? Vamos a observar la siguiente presentación. Para nuestros amigos que están escuchándonos a través de radio, les voy a ir describiendo las imágenes para cada uno de los refranes. El primero dice: al nopal solo van a verlo cuando tiene tunas. ¿Te parece familiar? ¿Lo has escuchado? ¿Alguna vez alguien te lo ha dicho a ti o has escuchado que se lo dicen a alguien más? ¿Y sabes lo que significa? Bueno, ahorita vamos a analizar ese significado. El siguiente dice: el comal le dijo a la olla, ¿qué tiznada estás? ¡Wow! ¿A qué te suena esa palabra? Vamos a analizarla también. Y el último ejemplo dice: para todo mal, mezcal, para todo bien, también. ¿Te suena familiar? ¿Lo has escuchado? ¿O nunca lo habías escuchado, pero al momento de escucharlo ahorita, comprendes el significado? ¿Sabes de dónde provienen las palabras que están incluidas en estos refranes? Bien, pues vamos a analizar. Para las personas que me están escuchando en radio, en el primer refrán que dice al nopal solo van a verlo cuando tiene tunas, tenemos una imagen de pencas de nopal llenos de tunas precisamente. ¿A qué nos suena? Si este nopal no estuviera lleno de tunas, ¿habría alguna persona que se interesara en ir a visitarlo, como dice ahí? Pues precisamente algunas personas lo aplican de esta forma. Solamente nos acercamos a alguien cuando tenemos un interés, cuando nos queremos acercar para conseguir algo. Pero analiza de estas palabras, ¿cuáles piensas que puedan provenir de una lengua indígena? Al nopal solo van a verlo cuando tiene tunas. Pues bien, comenzando con el protagonista, el nopal. Es una palabra que proviene de las lenguas indígenas de nuestro país. Después tenemos, el comal le dijo a la olla, ¿qué tiznada estás? Y para quienes nos escuchan en radio, la imagen representa una olla manchada por el tizne, es decir, por el fuego que va dejando ahí su marca y se ve toda la parte negra alrededor de ella. ¿Qué es lo que quieren transmitir con este refrán? ¿Qué significado es el que le podemos dar? Bueno, pues que muchas veces las personas no ven sus propios errores o sus propios defectos y critican los de otras personas. Si la olla está tiznada, es decir, manchada, por supuesto que el comal también lo está. De este refrán, la palabra con la que empezamos, el comal, que es el protagonista también, además de la olla, es otra palabra que igualmente proviene de las lenguas indígenas de nuestros pueblos originarios de México. Y por último, para todo mal, mezcal, para todo bien, también. La palabra mezcal es una palabra que igualmente se origina en las lenguas indígenas de nuestro país. ¿Cuál es el significado que podrías darle a este refrán? Piensa un momento. ¿Están contigo tus papás? Pregúntales qué significa y ahorita, después del corte, lo platicamos. Volvemos.
Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Y a la vuelta de estos... La información es compromiso, la confianza la mejor base y las primeras horas del día, el momento para conocer los acontecimientos. Noticias 28, por la mañana, lunes a viernes, 7 de la mañana. Canal 28. Al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Distintas formas y movimientos culturales. Momento para disfrutar de la magia del arte. Imaginarte, lo mejor de las expresiones. Miércoles 2 de la tarde y 9 de la noche. Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a terminar de analizar el significado del último refrán que quedó pendiente. Y dice, para todo mal, mezcal, para todo bien, también. Este tipo de frase seguramente ya la comentaste con tus papás o con quien te acompaña en tu casa, pues yo estoy segura que comprendes perfectamente bien el significado. Con esta frase están tratando de resaltar las virtudes del mezcal, una bebida característica de México, nuestro país. ¿Y cuál es la palabra de origen indígena que se encuentra en este refrán? Pues precisamente la palabra mezcal. Como puedes ver, en estos tres refranes, el protagonista o a lo que estamos haciendo referencia principalmente son palabras originarias de nuestras lenguas indígenas. ¿Qué otros refranes conoces? ¿En casa los practican? ¿Tus papás conocen alguno otro? ¿Te suena familiar, por ejemplo, uno que dice, el que tiene más saliva come más pinole? ¿Lo habías escuchado? O tal vez no, porque eres de las nuevas generaciones. ¿Sabes lo que es el pinole? Te lo dejo de tarea, hay que investigar. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, si tú escuchaste ahorita y estuviste pendiente, cuando mencionaba acerca de los refranes, te decía que las palabras de los protagonistas se originan en las lenguas indígenas. ¿Y de dónde provienen las lenguas indígenas? Pues de los pueblos originarios de México. Aquí viene una parte muy importante y nos vamos a tener que vincular con la asignatura de historia. Yo sé que en la materia de historia con tu profesor o tu profesora, tú seguramente has estudiado algo acerca de los pueblos originarios de México. ¿Sabes cuáles son? ¿Te suenan familiar, por ejemplo, los mayas, los olmecas, los tarahumaras, los chichimecas, tal vez los huicholes y muchos otros que conocemos? Pero, ¿qué tanto sabes acerca de ellos? ¿Sabes cuáles eran las lenguas con las que se comunicaban? ¿Sabes cuáles son las regiones en las que habitaban o que aún habitan en nuestro país? Bueno, pues todo esto va a ser útil para el momento que tú realices tu infografía.
al momento en que tú realices tu infografía, vas a tener que registrar información de este tipo. Por eso es importante que tú te mantengas preparado con tu lápiz y tu libreta para que tomes nota de lo que aquí vamos a ir mencionando. Dice que es una lengua indígena. De manera general, el término puede referirse a la lengua que practica cualquier grupo indígena del mundo. Atención en esto, no significa que solo en nuestro país tenemos lenguas indígenas. Aquí dice claramente en cualquier parte del mundo, o sea que hay otros países en los que también se hablan lenguas indígenas. Existen países que son pluriculturales, atención con esta palabra, en lenguas indígenas, y México es uno de ellos. ¿Te acuerdas que al inicio de la clase te sugerí que utilizaras tu diccionario? Yo sé que tú tienes herramientas con las que puedes conseguir el significado más rápido, pero acuérdate de utilizar tu diccionario para que practiques también la búsqueda de palabras por orden alfabético, porque a veces de tanto usar la tecnología, de pronto se nos olvida y batallamos cuando realizamos una actividad en la que implique buscar por orden alfabético. Entonces, este es un buen momento de practicarlo con el uso del diccionario. ¿Qué es el concepto pluricultural? ¿A qué se refiere? Pues como su misma forma nos lo indica, pluri de muchos y cultural de cultura, es decir, está conformado por varias culturas. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues nuestro país tiene muchas culturas debido a la cantidad de los grupos originarios que habitan en él. La cultura de nuestro país está conformada por muchos aspectos multiculturales que son la herencia, el legado que nos han dejado los pueblos originarios de nuestro país. ¿Cuáles son los pueblos originarios de México, de nuestro país? Aquí vamos a tener que investigar también para que estos datos los puedas incluir en tu infografía, ya sea mediante porcentajes, gráficas, etc. ¿Qué lengua indígena hablaban antes de la conquista? ¿Lo sabes? ¿Lo has visto en la materia de historia? Lo vamos a ver en un momento. ¿Conoces algunas de sus costumbres? ¿Cuál es el artículo de nuestra Constitución que habla de sus derechos? Recuerda que los pueblos originarios forman parte fundamental de la cultura de nuestro país y por lo tanto sus derechos y garantías están escritos, están estipulados en nuestra Constitución mexicana. Así que es importante conocerlo, también para que nosotros aprendamos a respetarlos y a darles el lugar que ellos se merecen en nuestra sociedad. Muy bien, te voy a pedir que te prepares con tu libreta para que tomes apuntes, porque a continuación vamos a ver un video y yo quiero que pongas mucha atención, que detectes los puntos principales y los registres. Adelante. Lengua materna, español. Primer grado. Bloque 3. 12. Diversidad lingüística y cultural. Una ventana a las culturas. La lengua. Bienvenidos a Lengua Materna Español. Hoy veremos una ventana a las culturas dentro de la secuencia Diversidad Lingüística y Cultural. Comenzamos. Todas las comunidades cuentan con una riqueza cultural propia, y la lengua es parte de esta riqueza. La lengua es parte de la identidad. Da sentido de pertenencia a quienes viven en una comunidad, con la que se comparten costumbres y tradiciones. Es también un lazo de socialización y comunicación entre las familias y las personas que habitan una comunidad. La lengua ha permitido la transmisión de conocimientos sobre el universo, la naturaleza, la medicina y las técnicas de cultivo, desde hace siglos y hasta la actualidad. Con el lenguaje expresamos nuestros gustos y emociones y los expresamos como comunidad a través de diversas manifestaciones culturales. Entre ellas están la música, la literatura, la arquitectura y la narración de los hechos históricos, entre otras. En poesía, por ejemplo, conservamos hasta el día de hoy una de las creaciones poéticas más importantes escrita en lengua náhuatl. El autor fue Nezahualcóyotl, poeta y tlatoani quien gobernaba la ciudad de Texcoco antes de la conquista española. Sus poemas se inspiran en la naturaleza, el hombre y el universo. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano,
el hombre. Las expresiones artísticas en lenguas como el maya han creado importantes obras literarias, el Popol Vuh entre ellas, libro sagrado que relata la creación del mundo y el papel que tuvo el ser humano en él. La música, típica en los festejos y celebraciones de distinto tipo de ceremonias, une a la comunidad. Por ejemplo, en el estado de Sonora, los cantos seris cuentan historias, vivencias y transmiten conocimientos de sus antepasados. Estos cantos se interpretan en reuniones familiares y fiestas tradicionales para transmitirlos a niñas, niños y jóvenes. Otra manifestación cultural que se desprende de la lengua es la danza, la cual relata las formas de vivir de una comunidad. Una de las danzas más representativas de México es la danza del venado, que celebran los indígenas yaquis y mayos de Sinaloa y Sonora. En esta danza se dramatiza la cacería del venado, popular entre los habitantes de esas comunidades. Un legado a la salud fue el Códice de la Cruz Badiano, que contiene el uso de las plantas medicinales de los médicos indígenas, que todavía se emplean en algunas comunidades, al igual que las ceremonias que acompañan a los rituales para curar alguna enfermedad. Las culturas prehispánicas fueron grandes observadoras de los astros. En el cielo encontraron la inspiración para elaborar mitos, leyendas y poemas. Pero también utilizaron su conocimiento para crear el calendario de 365 días, que se relacionaba tanto con su arquitectura como con la siembra y la cosecha de sus alimentos. Arquitectura. Como ven, con la lengua se construye también el conocimiento de una comunidad, y todo eso que las comunidades dejan a las siguientes generaciones se llama legado cultural. Mi recomendación de hoy es que corran a buscar en su biblioteca escolar estos libros. El primero es este, que se llama Nuestra Madre Yurienaka y otros cuentos huicholes. Es muy interesante para conocer las ceremonias, los rituales y las tradiciones de la cultura huichol. El segundo libro es este, Chilambalam de Ixchil, del cual hay mucho que aprender sobre el pensamiento maya, sobre sus calendarios que eran muy precisos y sobre su medicina tradicional. Hasta la próxima. Muy bien. ¿Qué te pareció el video? Muy bien. ¿Qué te pareció el video? Muy interesante, ¿verdad? ¿Cuáles son los textos que mencionaron? Nuestra Madre Yurienaka y otros cuentos huicholes, el Chilambalam, el Popol Vuh. ¿Qué otros puntos de interés detectas en este video? ¿Qué otras cosas puedes rescatar? Como te das cuenta, ahí nos hablaron de diferentes aspectos que conforman nuestra cultura, y ellos son la música, viene también la danza. ¿Conocías la danza del venado? ¿Alguna vez la has visto representada en una de las asambleas de tu escuela? Bueno, además de eso también mencionaron la medicina, ¿sí? Pregunta a tus papás o a tus abuelos si ellos han utilizado alguno de los remedios con las cosas que nos manejan los indígenas. Después del corte seguimos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. En época de contingencia, existen medidas que entran en acción para proteger tus finanzas. Programa especial, porque hoy más que nunca es importante cuidar los ingresos. Atrévete a emprender. Viernes 3 de abril, 9 de la noche y sábado 4 de abril, 6 de la tarde. Canal 28. Edificios olvidados. Elegimos mirar diferente.
Y con una inversión de más de 2.234 millones de pesos, construimos y remodelamos hospitales y clínicas, con albergues dignos para familiares de pacientes. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Respeto y tolerancia entre géneros. Hablemos de igualdad. La clave para una relación social armónica. Hablemos de igualdad. Jueves 11 de la mañana y sábado 2 de la tarde. Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso. Recuerda, antes de trabajar, lavar tus manos y tener tu área de trabajo limpia. Para considerar, después del video que observamos, vamos a tomar nota con las siguientes preguntas. ¿Para qué nos sirve el conocer una lengua indígena? ¿Qué aportaciones nos han dejado como legado los grupos originarios de México? Escuchaste algunos ahorita, cuando estuviste viendo el video. ¿Cómo es que a través de los años se puede mantener viva una lengua indígena? Esto es bien importante. ¿A qué le llamamos lengua viva? Bueno, pues a todas las lenguas que se practican actualmente en nuestro país o en cualquier otro lugar del mundo. Y por el contrario, las lenguas muertas son las lenguas que desaparecen o que caen en desuso porque ya no queda ni un solo hablante de esas lenguas. ¿Qué otros textos literarios que hayan sido escritos en lenguas indígenas conoces? Toma nota, por favor. Para quienes están en radio, nuevamente menciono, ¿para qué nos sirve conocer una lengua indígena? ¿Qué aportaciones nos han dejado como legado los grupos originarios de México? Mencionábamos ahorita acerca de la medicina, la música, etcétera. ¿Cómo es que a través de los años se puede mantener la lengua viva de una lengua indígena? Y por último, ¿qué otros textos literarios conoces que hayan sido escritos en lenguas indígenas? Vamos a ver estos conceptos. Vamos a comprobar si tú conoces el significado. Hablante. ¿Quién es un hablante? Pues una persona que hace uso de la lengua para comunicarse con otra persona. Multicultural. Lo decíamos al inicio del programa. Algo que conjuga diferentes aspectos de la cultura. Se conforma por varios elementos y forman una misma cultura. Multilingüe, al igual que el siguiente concepto que es plurilingüe, se compone por varias lenguas y esto es muy importante. Nuestro país, México, está considerado como un país multilingüe o plurilingüe. ¿Por qué? Porque tenemos muchas lenguas indígenas además del español. Y variante, ¿a qué nos referimos con variante? Pues cuando una misma lengua, con el paso de los años, va cambiando debido a la forma de enseñanza que estas personas de los grupos indígenas tomaron para transmitir sus conocimientos a otras personas. Es por ello que México se considera una entidad multilingüe, es decir, que se hablan diferentes lenguas en un mismo territorio. Asimismo, es un país con diversidad cultural y diversidad lingüística. ¿Sabes cuántas lenguas indígenas se hablan en nuestro país? ¿Al menos tienes una idea? De acuerdo al registro que nos da el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nos menciona aquí cuáles son las lenguas indígenas más habladas. Atención, no significa las más importantes. Todas las lenguas indígenas son importantes. Hacemos referencia a las más habladas porque son las que mayor cantidad de hablantes tiene todavía en nuestro país.
La primera es el náhuatl. ¿Te imaginas? Si has visto en la clase de historia, seguramente tu maestro te ha mencionado que el náhuatl es la lengua oficial que se hablaba durante el Imperio Azteca, antes incluso de la conquista, desde antes del siglo XIII. Fíjate en qué siglo estamos. Vamos a hacer cálculos matemáticos. Pon a prueba ahí tu mente, tu cálculo matemático, tu cálculo mental y cuenta, ¿hace cuántos años ocurrió la conquista? ¿Ya estamos cerca de los 500 años? ¿Hace cuántos siglos? Fíjate cuánto tiempo ha transcurrido y todavía esta lengua prevalece. Qué maravilloso, ¿no lo crees? ¿A qué crees que se deba? ¿Y por qué será que otras lenguas indígenas no han tenido la misma suerte que esta lengua, la del náhuatl? ¿Por qué han ido cayendo en desuso? Vamos a analizarlo. Después del náhuatl se encuentra el maya, el tzeltal, el mixteco o mixteco, el tzotzil y el zapoteco. Hice la referencia con S y con Z, tanto para el tzeltal y para el tzotzil, porque son las fuentes que lo arrojan, tanto el INALI como el INEGI. De esta manera nos lo presentan. ¿Los habías escuchado antes? Yo estoy segura que el náhuatl sí, estoy segura también que el maya, el zapoteco, pero todos estos que aparecen aquí, ¿los conocías? ¿O es la primera vez que los escuchas? Platícalo con tus papás a ver si ellos también habían escuchado hablar de estas lenguas indígenas o si es la primera vez que conocen algo sobre ellas. Bien, en este mapa que tenemos como referencia, podemos observar cuál es el porcentaje de los hablantes de las diferentes lenguas indígenas, de las principales que mencionábamos ahorita en nuestro país, es decir, de las que más se hablan. Para las personas que nos escuchan en radio, hago la referencia, tenemos un mapa de la República Mexicana. Aquí vamos a vincular con la materia de geografía. Es importante que reconozcas cuáles son los estados que nos menciona que tienen una mayor cantidad de hablantes de la lengua indígena. Me voy a pasar de aquel lado. Quiero que por favor observes y tenemos con color rosa mencionando del 0.2 al 3.5% de la población de personas que hablan una lengua indígena. Si tú puedes ver, es la mayor parte del país y entre ellos se encuentra nuestro estado, el estado de Nuevo León. Quiere decir que en Nuevo León, menos del 3.5% de personas hablan una lengua indígena. Me voy a ir al extremo contrario, las que están sombreadas en color amarillo claro, mencionan del 27.9% al 32.2% de sus habitantes hablan una lengua indígena. Entre esos estados, ¿cuáles identificas? ¿Te sabes los estados de la República? Pues tenemos ahí a Oaxaca, tenemos a Chiapas, aquí están participando, y también Yucatán. Estos son los 3 estados que más cantidad de hablantes de lenguas indígenas tienen actualmente en nuestro país. La fuente es el INEGI. Tú puedes consultar directamente en la página del INEGI. Si acaso tú en tu casa no puedes ahorita imprimir un mapa o si no puedes salir a comprarlo, por lo menos que lo veas en la pantalla, puedes consultar directamente en la página del INEGI o también en la del INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que veas la referencia de los estados en los que hay mayor o menor cantidad de hablantes. Muy bien, vamos a continuar analizando una tabla. Esta tabla es bien interesante porque ahora nos vamos a centrar en el estado de Nuevo León y toda esta información te va a servir para tu infografía. Recuerda, una infografía es una representación gráfica en la cual tú resumes la información con mucho apoyo visual. Es decir, puede ser un mapa, puede ser una especie de collage en la que tú le agregues diferentes elementos de los que estemos hablando. En este caso, si estamos hablando que las lenguas indígenas originarias de nuestro país, a través de ellas hemos conocido cosas de la música, de la medicina, etcétera, y hablar de la cantidad, los porcentajes de personas que lo hablan, pues también eso se va a incluir en tu infografía. Entonces, en esta gráfica tú puedes analizar que ya vamos a aterrizar en el estado de Nuevo León. En Nuevo León, las lenguas más habladas, puse solamente las principales, las primeras 5, son el náhuatl, el huasteco, el otomí, el zapoteco y el mixteco o mixteco. Tenemos ahí la separación, cuántos hombres y mujeres hablan cada una de estas lenguas, cuántos en total. Entonces nos vamos a la columna de los totales. En los totales, el náhuatl, tenemos a 21,000 personas, 21,638 personas en el estado de Nuevo León que hablan la lengua náhuatl. ¿Lo sabías?
¿Conoces alguno de ellos? ¿Alguno de ellos te ha tocado como compañero en la escuela? Sabemos que las escuelas son inclusivas y nosotros tenemos ya desde hace muchos años escuelas en las que hay maestras o maestros de apoyo que nos ayudan precisamente a incorporar, a incluir a los alumnos que hablan una lengua indígena. ¿Es el caso en tu escuela? Muy bien, después del náhuatl tenemos el huasteco. 5,948 personas de nuestra entidad hablan esta lengua indígena. Además, el otomí. En el otomí tenemos 1,391 hablantes en Nuevo León. Del zapoteco, 889 y del mixteco o mixteco, 565. Si nos vamos a revisar los números de manera general, así nada más de cálculo rápido, cálculo mental, tú puedes analizar y el total que suma estas lenguas indígenas que yo puse aquí nos dan un aproximado de 30,000, 31,000 personas en tu estado, en Nuevo León, nuestro estado. Pero fíjate la referencia que dice abajo. Dice 40,137 personas mayores de 5 años hablan una lengua indígena en Nuevo León. También la fuente es el INEGI, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque en la tabla solamente se mencionan alrededor de 30,000. ¿Qué significa? ¿Dónde están los otros 10,000 para hacer la comparación con el total que me mencionan a mí? Pues los otros 10,000 significa que están distribuidos en grupos que hablan lenguas indígenas, pero que su número de hablantes son menores a 500 personas. ¿Te imaginas? Bueno, después del corte vamos a continuar hablando de esto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Sigue viendo Escuela TV. El territorio mexicano es bello, sus paisajes cautivan el alma y sus playas enamoran. Y desde el cielo, la experiencia es única. El vuelo de México. Lunes a viernes, 1:30 de la tarde. Canal 28. No solo se encuentra en el exterior, el planeta recubre sus más importantes tesoros con sus imponentes montañas. Entre toda esta inmensidad se encuentra una cueva muy importante. El sitio marca el inicio de toda una región. Es muy posible que esta, la Sierra de Nuestra Señora de los Remedios, sea el lugar de la fundación del nuevo Reino de León, hoy Nuevo León. Gusto darles la bienvenida nuevamente a un episodio más de El cuidado de las especies es importante. Por eso este espacio comparte contigo las situaciones que nuestras mascotas pueden presentar. Hospital Veterinario. Miércoles 4:30 de la tarde. Sábado y domingo 11 de la mañana. Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso en este último bloque del programa. Vamos a continuar con esta gráfica, vamos a poner atención.
bueno, esta presentación más bien, dice ¿por qué están en peligro de extinción? Analizando acerca de las lenguas indígenas de nuestro país, brevemente vamos a hablar de por qué la mitad de las lenguas indígenas de nuestro país están en peligro de extinción. Aquí tenemos algunas de las razones. Una de ellas es por la desaprobación social. Esto quiere decir que las personas que hablan una lengua indígena en nuestro país aún sufren de discriminación. ¿No te parece esto algo muy lamentable? Lejos de discriminarlos, quizás deberíamos darnos la oportunidad de aprender de ellos. Pero bueno, esa es una tarea que todos como mexicanos tenemos. Además, otro motivo es la migración. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas de las personas de los grupos originarios de nuestro país, de los grupos indígenas originarios, buscan otros lugares para mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto al trasladarse se encuentran con el problema de la comunicación. Entonces, lejos de que otras personas se esfuercen por aprender su lengua indígena, ellos se ven obligados a aprender el español. Y es por esto que va desapareciendo su lengua indígena, su lengua materna. Y por último, otra de las razones o motivos por las que pueden desaparecer es precisamente por la mezcla de lenguas. Aquí vamos a recordar lo que mencionábamos hace rato acerca de las variantes. Al haber una mezcla de lenguas, pues van surgiendo variantes de las lenguas oficiales o de las que conocemos. ¿Cuántas lenguas indígenas hay en nuestro país? Bueno, pues actualmente contamos con 68 lenguas indígenas. ¿Te imaginas? Es una cantidad muy grande. ¿Y cuáles son las que pusimos ahorita en las gráficas anteriores o en las presentaciones? Poníamos 5 solamente, alrededor de 5 o 6, las más conocidas o las que más se hablan en la actualidad. Pero ¿te imaginas qué pasa con las otras 68? Y por si fuera poco, de esas 68, hay además 364 variantes. ¿Te imaginas? El INEGI nos dice que solamente en el estado de Oaxaca existe una gran cantidad de variantes de lenguas indígenas que es mucho más complejo que todas las lenguas juntas que se hablan en Europa, en un continente completo. Imagínate, fíjate toda la riqueza cultural que tenemos y que a veces ni siquiera conocemos. Bien, entonces, después de saber que ya tenemos 68 lenguas indígenas oficiales en nuestro país, además del español, que hay 364 variantes, pero que el 50% de nuestras lenguas indígenas están en peligro de extinción y que es algo muy lamentable, yo te invito a ver el siguiente video. Por favor, toma nota. Esto te va a servir mucho, vuelvo a insistir, para realizar tu infografía y además para que me respondas unas preguntas después del video. Lengua materna español. Primer grado. Bloque 3. 12. Diversidad lingüística y cultural. Los últimos hablantes del quiligua. La UNESCO reconoce un total de 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales el 50% está en riesgo de desaparecer. México se encuentra entre los países con mayor diversidad cultural y entre los 8 en los que se concentra la mitad de todas las lenguas. Pues si me muero vuelvo a venir otra vez de vuelta, porque aquí está bonito. Y si me voy y ya no vuelvo, es muy triste también. Pero yo digo una cosa, todo esto no es de nosotros. Nada, absolutamente nada. Todo lo que tienes va a quedar aquí en la tierra. Trinidad Ochurte, cantador quiligua. En el estado de Baja California, México, en las rancherías localizadas en el área conocida como Arroyo de León, al sureste de Ensenada, cerca del Valle de Trinidad, se encuentra la única y última comunidad quiligua, descendientes de los yumanos. Su lengua pertenece al grupo de la familia lingüística Cochimí-Yumaná. Desde siempre, las actividades productivas de la comunidad dependen, por un lado, de las condiciones de las hectáreas ocupadas y de los recursos naturales que les proporciona. Y por otro, del desarrollo de las actividades agropecuarias e industriales en tierras o poblados vecinos. La mayoría de la población se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas dentro de sus propios terrenos o trabajando como jornaleros en las comunidades cercanas. Otra actividad económica a la que se dedican es la elaboración de artesanías tradicionales,
que venden eventualmente en los mercados de sus localidades. Sus viviendas las construyen utilizando materiales del lugar como el mezquite, álamo, sauce, chamizo, carrizo y cachanilla. Las vías de comunicación son a través de caminos de terracería y brechas que conectan a la red carretera federal del estado. Una de sus creencias es que el mundo es una bolsa de cuero rojo hecha con la piel del Creador, en la que se encuentra todo lo que existe: el cielo, la tierra, los hombres, las estrellas y los animales. El mundo está dividido en dos, uno que se contempla y disfruta y otro que es etéreo y misterioso. Para ellos, la luna es el padre de todas las cosas y la personificación de la muerte. La medicina tradicional es algo originario que siempre se ha usado hace muchas décadas hacia atrás, ya desde los ancestros de la abuela. Era una de las medicinas que era ahora sí la enseñanza de la sangre de lo que es la mamá, ¿no? Y pues allá no se usaba lo que son medicamentos ahora como los conocemos, sino que con pura planta era lo esencial. El conocimiento de la medicina tradicional ancestral ha sido transmitido por Teresa Jaros Farlow, una de las últimas hablantes de la lengua quiligua. Su familia ha tratado de mantener viva su cultura y lengua que se niega a morir. La comunidad quiligua se denominan a sí mismos Coleu, hombre cazador. Actualmente son un grupo étnico que descienden de dos linajes, de la familia Espinosa y de la familia Ochurte. Su población ha descendido terriblemente, por lo que su lengua y costumbres experimentan un proceso de extinción. Esto como consecuencia de la migración de las nuevas generaciones a centros urbanos, la pérdida de sus antiguos territorios, el desuso de su lengua materna y la muerte de sus últimos hablantes. El señor José Ochurte era el último miembro del linaje quiligua Chihuilino Mitai y uno de los últimos 3 hablantes de la lengua. Falleció el 7 de febrero del 2018 en el poblado Valle de la Trinidad. Los invitamos a recuperar en clase las experiencias del grupo con la valoración de la diversidad cultural y lingüística del país. Adiós. Muy bien, ¿qué te pareció el video? Muy interesante, ¿verdad? Y lamentable lo que sucede con los últimos hablantes del quiligua. Bueno, pues voy a pedirte que por favor tomes nota de esto. ¿Qué es lo que comprendiste del video? ¿Cuál es la importancia de hablar el español? Y por otro lado, ¿cuál es la importancia de hablar una lengua indígena? ¿Qué importancia tiene el mantener vivas las lenguas indígenas? ¿Cómo se les llama a las lenguas que ya no son utilizadas por ningún hablante? Lo platicábamos en otro bloque, recuerda, lenguas que caen en desuso, que son extintas o lenguas muertas. Y por último, ¿de qué nos perdemos cada que se extingue alguna lengua indígena de nuestro país? Yo creo que nos perderíamos de demasiadas cosas, mucha cultura, mucha riqueza cultural que todos estos grupos originarios de nuestro país nos pueden aportar. Entonces, yo te pregunto, ¿qué se te ocurre para evitar que las lenguas en peligro de extinción desaparezcan? ¿Qué es lo que se te ocurre? Platícalo con tus papás, platícalo con tus hermanos y qué es lo que podrías hacer tú en tu comunidad. ¿Qué podrías proponer
para realizar ya sea directamente en tu comunidad o el día que regresemos, primero Dios, muy pronto a la escuela, que lo puedas trabajar en un proyecto con tu maestra de español y que le puedas dar tus ideas acerca de qué hacer para mantener vivas las lenguas indígenas que actualmente tenemos en nuestro país. Observa estas imágenes para que te des algunas ideas y también recuerda la frase que decían los hablantes del quiligua en el video que acabamos de observar. Ellos decían, pero ¿cómo enseñar si no sabemos enseñar? ¿Cómo hacerlo? Entonces aquí en las imágenes, para quienes nos escuchan en radio, tenemos dos imágenes en las que las personas a través de señas se observa que se comunican representando ahí pues la diferencia del lenguaje de una persona en la otra. En la segunda imagen se ve que no se entienden estas dos personas que quieren interpretar el mensaje pero no lo logran hacer porque no se comunican de la misma manera. Entonces, ¿a ti qué se te ocurriría para que las personas pudieran seguirse comunicando y conserven su lengua materna? Hablo de las personas que tienen las lenguas indígenas de nuestro país. Si ellos quisieran seguirse comunicando en su lengua materna, ¿cómo podrías ayudarlos tú? ¿Cómo podrías proponer para que en tu escuela y en tu comunidad se lleve a cabo alguna práctica para darle su lugar en nuestra sociedad a todos estos grupos originarios de México, para darle el respeto y el valor a las lenguas indígenas y para ayudar a que éstas no mueran, para ayudar a que se mantengan vivas? Yo te encargo algunas pautas para que investigues en casa con tus papás cuáles son las lenguas más habladas en el mundo, cuáles son las que se hablan en México, cuáles son las más utilizadas y las que están en peligro de extinción. Eso es lo que vas a incluir en tu infografía. ¿Qué lenguas están en peligro de extinción? ¿Qué lenguas aún se hablan? ¿Cuáles son las más habladas en nuestro país? ¿Y qué te parece si para este receso vacacional, que apenas vas a empezar, recuerda que hasta el día de hoy no estabas de vacaciones, te voy a encargar que realices una lotería de indigenismos, una lotería de palabras originarias de lenguas indígenas? En lugar de jugar la lotería tradicional, prepara una con indigenismos y en otra clase platicamos qué tal te va si te divertiste con tu familia. Agradezco mucho por tu atención, agradezco la colaboración de la profesora Hilda Huerta Hernández, también de la profesora Abigail Sánchez. Les agradezco a ustedes por estar poniendo atención desde casa. Les mando un saludo muy afectuoso a todos mis alumnos de la secundaria número 10 de Monterrey, por supuesto también a los compañeros maestros y muy especialmente a mi esposo, a mis hijos y a toda mi familia. Hasta pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV. Canal 28, la televisión de todos. Él creía tener la vida perfecta. La juventud era el ingrediente para ser feliz. En sus manos tenía un futuro prometedor, pero la salud se perdió y las cosas cambiaron. Es muy popular, ¿no es así? Una comida para el corazón. Lunes